Bienvenidos a Luna Sol Dualidad. Mi nombre es Abelina Lesper. Soy la directora de la colección Milenio Arte que patrocina y es dueña de toda esta colección y además soy la curadora. Luna Sol Dualidad empieza, es muy interesante lo que está sucediendo aquí en este momento, porque Luna Sol Dualidad empieza antes de lo que se ha mostrado con la exposición del Vaticano. Digamos que Luna Sol es esa adoración primigenia que teníamos cuando nuestra única explicación de la existencia era la propia experiencia. Es muy distinto a la explicación que tenemos ahorita, que es una especulación religiosa y filosófica, que es teológica. ¿Cuál era nuestra explicación? Lo que vivíamos día con día. La presencia de los fenómenos naturales, nuestra relación con el sol y nuestra relación con la luna. Ese calendario nos fue dimensionando la existencia. Fuimos conociendo a través de ella cómo hacer las cosechas, cómo emigrar, cómo generar toda nuestra naturaleza. Y algo más, generamos nuestro concepto de hombre y mujer, nuestro concepto de género. ¿Por qué? Porque entonces en ese momento identificamos al sol con los hombres, con el poder, con la fertilidad que inicia e identificamos a la mujer con la luna que es cíclica. Mientras el sol es unívoco, la luna es cíclica. Entonces relacionamos la cosecha, el ciclo femenino y el astro mismo. Entonces, además de todo, planteamos los arquetipos. Entonces, ¿qué tenemos en esta exposición? Tenemos esa relación que nos dimensionó ante la existencia y nos ubicó dentro del universo, y además la relación como seres humanos, con la que planteamos toda nuestra convivencia y todo nuestro desarrollo. Al comisionársela a los pintores fue lo que les dijimos. Por eso los hombres pintan al sol y las mujeres pintan a las mujeres. Vamos a la luna, vamos a ver 17 lunas y 17 soles. Porque ahora sí, los hombres se pintaron como hombres, no como personajes. Y las mujeres como mujeres, tampoco como personajes. Que es un planteamiento muy distinto. Así que les agradezco mucho que estén aquí, que se hayan tomado su tiempo. Bienvenidos. Adelante. Nos encontramos primero con el emblema de la exposición, Luna, Sol, Dualidad. Esa dualidad que a veces se contradice y que termina fundiéndose para generar un ser único, que somos el ser humano, que somos además como parámetro de nuestra propia existencia. En el Chilam Balam, cuando venía un eclipse, cuando venía ese prodigio natural, inexplicable, anunciado por nuestros astrónomos, decían los sacerdotes: la luna está mordiendo al sol, la luna se va a devorar al sol. ¿Se pueden imaginar ustedes eso? Ese momento de pánico, de pensar que la luna iba a acabar con ese astro mayor, con ese astro que nos ha acompañado siempre. Y los sacerdotes se quedaban a la espera, a la gran expectativa de esa gran incierta acción. ¿Y qué era lo que hacían? Llamen a los pintores, decían, que hagan una pintura, que retengan esto. En ese momento, ¿qué estaba sucediendo? Estaba sucediendo que el arte se estaba convirtiendo en un testigo, que el arte estaba
además teniendo conciencia de algo trascendental, que si sucedía lo que sucediera después del eclipse, la obra iba a preservarse y la obra iba a continuar. La obra iba a decirle a los que no estuvieron qué fue lo que pasó. Eso es el arte. El arte es ese testigo que está esperando contar una historia a otras personas y se queda ahí, solo con sus historias. Entonces comenzamos con la Sala de los Soles Primigenios. En primer lugar tenemos el cuadro del maestro Arévalo. El maestro Arévalo, con esta gran síntesis que hizo de la geometría y la línea, que como todos ustedes saben, la geometría y la línea no existen en la naturaleza, es el resultado de la inteligencia humana, es el resultado del pensamiento abstracto puro. Cuando nosotros decidimos que podíamos trasladar la forma, reinventarla y hacerla además útil a nuestro proceso de comunicación y de construcción de la civilización. En ese momento nosotros, los seres humanos, inventamos la línea, inventamos las formas que podíamos generar a través de la línea. Entonces, el maestro Arévalo hace este símbolo, que es un símbolo que marca la rotación total de un universo alrededor del Sol, y nos recuerda el inicio de la metafísica de Aristóteles, en el que habla de una entidad única, inamovible, alrededor de la que giran todas las entidades movibles y multiplicadas. Entonces esto nos da esa dimensión que tenemos del Sol. El Sol es una entidad única e inamovible, alrededor de la que giran todos. Gira la Luna, gira el resto de los planetas y además el tiempo. ¿Qué es el tiempo? El tiempo está marcado por este calendario natural que tenemos, que es la Luna y el Sol. En la Edad Media había un planteamiento muy interesante del tiempo, que creo que supera casi a las explicaciones científicas, y se hacía como un planteamiento, además, es muy bello, para ayudar a morir. El tiempo se le dedica a la vida, la eternidad se le dedica a la muerte. Y es la verdad. Nosotros dedicamos toda nuestra vida al tiempo, a llegar temprano, a dividir nuestras actividades entre el día y la noche, a ir de un sitio a otro. Se lo dedicamos al tiempo y además estamos pendientes de lo que el tiempo es. El tiempo es cambio. Lo percibimos a través de los cambios. El cambio de la luz, el cambio en nosotros mismos, el cambio de las estaciones, el cambio de lo que se deteriora. Y esa señal nos la va dando lentamente la Luna y el Sol. La Luna y el Sol, esa lealtad. La eternidad es donde sucede el tiempo. No tiene principio y no tiene fin. La eternidad no tiene tiempo. En ese calendario natural, entonces, está la luna de la maestra Carmen Parra, que es esa luna cíclica que se pare a sí misma, como las mujeres. De alguna manera las mujeres nos damos explicación y sentido a nosotras mismas, y entonces deposita a la mujer dentro de esa luna que está esperando volver a nacer y volver a morir cíclicamente. El maestro Alfredo Nieto, muralista, nos da un planteamiento muy interesante que también podría ser un mural. Él hace ese calendario interminable también. ¿Y cómo nos lo representa? Nos da primero el símbolo del ser humano con el maíz. Ahí están los granos del maíz, porque finalmente el sol y el maíz están unidos. Y entonces él, en este planteamiento de los arquetipos, sucedió una cosa muy interesante, que los hombres cuestionaron el arquetipo masculino y las mujeres, por el contrario, reafirmaron el arquetipo femenino.
Eso fue un proceso formidable dentro de la exposición que yo no me lo esperaba. Que todos los hombres replantearon lo que significa su propio género, y las mujeres, al contrario, se reafirmaron en esto. ¿Qué fue el resultado? Que muchos hombres convocaron a la luna. Ninguna mujer convocó al sol. Hubo un afán ahí de independencia, fue muy peculiar. Y entonces aquí sucede de nuevo. El maestro Alfredo Nieto convoca a la luna y convoca entonces esa relación que hay inseparable entre la luna y el sol. Y además convoca el final de un ciclo, porque al poner un petate al fondo, el petate, como ustedes saben, es una prenda mortuoria. Se envuelve a un muerto en un petate para enterrarlo. Entonces la creación y la muerte en la misma pieza. La maestra Patricia Sánchez Saiz, una pintora muy joven, ella se va a esa luna femenina que además es bruja, la luna que convoca a Hécate, la luna que vuelve loca a los amantes, la luna que trastorna. Por eso la sensualidad, las aventuras, la seducción, la añoranza suceden de noche. Los sentimientos se transforman en las noches, se convierten en otra cosa. Mientras a veces en el día son tolerables, en la noche los sentimientos son insoportables. Es porque estamos hechizados por Hécate. Y ella trae a Hécate en su pintura dentro de esta luna y le cuelga en el cuello ese veneno que los enamorados buscaban en los bosques con hierbas para seducir al ser amado. El maestro Lionel Maciel, con esta obra, trae su sol de la fertilidad y del maíz. Él mismo, porque me dice, es un sol, pero es una gran tortilla. Y como él cocina, dice, y es una tortilla llena de esos sabores que nos da el sol. Pues claro, porque el sol nos da muchos sabores. Nos da el chile, por ejemplo, nos da todos esos sabores a los que nosotros estamos acostumbrados. Y trae su planta del maíz, trae su sol, que es esta gran tortilla, y nos trae a la luna también, y al sol viejo, a Tonatiuh. Huitzilopochtli es el sol joven, Huitzilopochtli es el hijo, Tonatiuh es el sol viejo. Y Leonel, que es un pintor maduro, él trae a su Tonatiuh, su sol viejo. La maestra Diana Salazar, que es maestra también en la Escuela de Artes Plásticas, ella quien convoca en su luna, convoca también a la fantasía, convoca a la soledad femenina, que es capaz de generar esos pensamientos y abstraerse. ¿Cuántas veces nosotros mismos no somos capaces de abstraernos y estamos leyendo o escuchando música y nos podemos separar del mundo? En ese momento, ese es un momento lunático. Esos son los lunáticos, los que se abstraen, los que se separan del mundo, los que no viven aquí. Entonces ella nos trae un momento lunático, en donde más, en una estación del metro, donde es tan difícil separarse, donde estamos en contacto con tanta gente, con el movimiento, con esa presencia inalterable del tiempo, esa persecución constante que tenemos con el tiempo. Y mete ahí, en un simbolismo de ese momento lunático, mete a la luna dentro de la estación y posee al personaje que está abstraído en su lectura. Diana le interesan mucho esos momentos de tránsito, porque la vida, como es tiempo, es tránsito. Siempre estamos yendo de un estado a otro, y entonces estamos percibiendo el cambio en todos esos estados. Y es justamente lo que vuelve a investigar en esta obra. Nos vamos por acá, por favor. Muy bien, aquí tenemos los estados distintos del secreto, de la no revelación.
una pieza de Enrique Cantú. Nosotros cuando vemos esta pieza casi estaríamos frente a una escena costumbrista. ¿Y saben qué? Sí lo es. Es esa costumbre terrible que tenemos los seres humanos de guardar los más horribles secretos, ¿dónde? Dentro de la familia. Decía Octavio Paz, familia, nido de alacranes. Y él se inspira en el cuadro de Ibsen, Espectros, en el que el hijo guarda dentro de sí el terrible secreto y la terrible herencia de una sífilis del padre y vive apoyado en su madre, los dos siempre con ese silencio. ¿Por qué se inspira en él? Porque al final el hijo, cuando le pide a la madre ayudar a morir, le dice, madre, el sol. Y es una forma en que la madre lo ayuda a ya desprenderse de esa herencia. Y entonces lo hace con las montañas de Monterrey y el sol de Monterrey entrando con una familia típica regiomontana. Enrique Cantú es de Monterrey. Y me dice, es que no sabes lo que es vivir en Monterrey. No sabes las cosas que guardan las familias dentro, las cosas que son incapaces de rebelarse y cómo por mantener un estatus, Monterrey es un lugar con casi nula movilidad social. Por tal de mantener la apariencia, son capaces de ocultar cualquier cosa. Y es justamente esa ocultación, y vemos cómo el sol baña los rostros de esta familia, de la cual no conocemos ese secreto que no van a revelar. Lorena Camarena nos da también la simbología del secreto femenino, pero ella lo hace dentro de un bosque, que es el bosque mismo de las emociones y del pensamiento. Lorena hace un trabajo muy detallado de capa sobre capa, tratando de generar el efecto de óleo, pero lo hace con pintura acrílica. Entonces pinta y raspa para que entonces queden todas estas veladuras y quede esta apariencia de distintas profundidades en la obra. Y la luna la marca como este proceso de evolución que tienen hasta nuestros pensamientos, que empiezan de una forma y van cambiando de otra, y en esa oscuridad enorme que es un bosque. Y continuamos con distintos planteamientos de la luna y del sol. ¿Qué son la fantasía? La fantasía de los sueños y la fantasía de cómo esos sueños se prolongan en el día. Laura Ray nos trae esta torre de Babel, que son los sueños que tenemos en las noches. ¿Cuántos sueños distintos hemos tenido todos? ¿Y a dónde se van? ¿A dónde se evaporan? ¿Qué es de todas esas alucinaciones inútiles que tenemos durante las noches y que no sabemos qué hacer con ellas? De todas esas alucinaciones que muchas veces en la antigüedad convocaban hasta un oráculo. Por ejemplo, ¿saben que para comprar la lotería antiguamente, les estoy hablando obviamente del Renacimiento, que son mis referencias más actuales, la gente iba con un intérprete de los sueños y le decía lo que había soñado para que así supieran qué billete de lotería o cómo iban a jugar la lotería? Entonces, ¿por qué es eso? Porque algo tenemos que hacer con esas imágenes, algo tenemos que hacer con esas emociones, porque en los sueños reímos, en los sueños lloramos y nos sentimos como si hubiésemos vivido eso. Y se va a la nada. Esta torre de Babel es la torre de Babel de Laura Ray, de todos esos sueños. Y los hace con estas lunas que se escapan por las ventanas. Y nos podemos imaginar aquí a miles de personas soñando al mismo tiempo y todos esos pensamientos jugándose, yéndose por las ventanas, por las puertas, por nuestros poros, escapando, porque no tienen a dónde ir, no tienen qué hacer, tienen nada más que hacer, ¿saben en dónde? En el arte, porque después de un sueño se puede escribir un poema, después de un sueño se puede pintar un cuadro, después de un sueño se puede escribir una canción. Y en el replanteamiento que tuvieron los hombres del arquetipo femenino, miren todo lo que pasó aquí, y del arquetipo masculino. Antonio Charón hace este sol,
Como ustedes pueden ver, es un sol en una maternidad de un hospital. Y el sol es ese niño que acaba de nacer y me dice, es que un niño recién nacido es como un sol, porque toda la familia en ese momento va a girar alrededor de él. Toda la existencia cambia, el ritmo de la familia cambia, los seres humanos cambiamos. Yo no soy el mismo que cuando nació mi hija. Toda nuestra vida cambió y entonces el sol se convierte en ese niño. Y es muy interesante porque para Antonio Sharon el sol entonces fue la maternidad misma, fue el nacimiento de un niño, no fue ese arquetipo que nosotros esperaríamos como arquetipo masculino. Le entregó el sol a la vida misma. Y entonces lo hizo alrededor de la frialdad de la maternidad, de estos colores asépticos que tienen todos los hospitales, para decirnos, usted está en un hospital, se puede sentir nervioso, se puede sentir miserable en este momento. Entonces, y lo hace así, y ahí ubica al ser sobre el que va a girar el universo. Pero Diana Carolina de Querétaro no piensa igual. Ella, su luna, es reafirmarse en su independencia. Y entonces pinta a su luna en esta mujer que mira al horizonte. En la pintura se creó el canon, que un canon digamos que es una repetición que se establece como una ley, como algo a seguir. Se estableció el canon de que la mirada hacia el horizonte era una mirada hacia el futuro. Por eso ustedes pueden ver cómo toda la pintura del realismo socialista, los personajes miran hacia el horizonte, porque era una manera de tener fe en el futuro, en lo que estaban construyendo. ¿Por qué? Porque los proyectos sociales, los proyectos ideológicos siempre están por hacerse. Y eso lo estamos viendo ahorita mismo. Entonces ella mira al horizonte, mira al futuro, se va a lanzar esta luna, se va a separar, se va a ir, tiene el aire de frente y no lo hace sin dolor. Tiene unas perlas en el oído. Y me explica Diana Carolina, esas perlas es lo que tenemos que llorar por nuestra independencia, pero lo tenemos que hacer. Y Carlos Larracilla de Guadalajara vuelve a cuestionar su masculinidad y nos trae un sol que está muriendo dentro de un universo que se está oscureciendo porque el sol se está muriendo y quedó nada más este pequeño astro de vida. Y entonces Carlos Larracilla le encarga la vida de ese astro, la posibilidad de la existencia de ese universo, de que ese universo continúe, salga adelante y pueda mantener el peso de la eternidad a 3 niñas. Y son ellas las que van a cuidarlo y van a hacer que el sol crezca, que el sol se mantenga y llegue a ser el enorme astro que va a permitir que haya vida en otros lugares. Continuamos acá, por favor. Vamos a ver una sala con lunas abstractas. Muchas gracias por organizarse así para caminar después. Muy bien. Hay un gran debate alrededor de la pintura hiperrealista. Mucha gente dice, bueno, ¿qué pasa con la pintura hiperrealista? ¿Es o no es arte? ¿Qué pasa? Bueno, la pintura hiperrealista es interesante cuando no muestra la realidad. ¿Por qué? Porque el arte no es más que la realidad. La misión del arte es darnos algo que la realidad no nos puede dar, algo que va más allá. ¿Por qué? Porque el arte es una anomalía a la realidad, justamente. Cuando nosotros estamos ante la realidad, ver un cuadro es algo que no debería de estar ahí. Es una ventana, quién sabe a dónde, es un agujero en la pared. Ver una escultura es una anomalía de los materiales y de la forma, es una anomalía de las proporciones.
Incluso el cuadro de Diana Carolina, pues es anómalo, o sea, la cabeza no tiene tamaño natural, la textura no es natural. Entonces nos damos cuenta que el hiperrealismo es interesante y es una gran propuesta cuando nos da algo que no nos puede dar la realidad. Pintar con gran detalle, no sé, la defensa de un coche, una llanta, eso lo puede hacer una fotografía y lo puede cumplir mucho mejor tal vez. La pintura nos tiene que dar algo que no nos pueda dar una fotografía, y ese es el reto que cumple Jorge Luna. ¿Qué hace Jorge Luna? Para mostrarnos quién es el sol, se evoca al barroco, porque en esta pieza está el barroco presente. Todos los marcos que ustedes pueden ver del barroco, las columnas enormes, los frisos sobre las paredes, esas canteras labradísimas, estudien las formas, son puras formas naturales, son conchas marinas, son plantas, son formas naturales llevadas al delirio. Y es lo que él hizo, estudió las formas de la lechuga, estudió las formas de todas estas escarolas. Además, escarola es una voz del barroco, y las reprodujo. ¿Por qué? Porque el sol, gracias a la fotosíntesis, permite que existan todos estos vegetales, y hace un homenaje al barroco. Y para terminar su homenaje al barroco, lleva esta esfera en el centro con todos los espejos cóncavos que ponían en el barroco en los cuadros, y que nos daban otra profundidad y que se iban a otro sitio, que nos permitían esas fugas dentro de la pintura, y retrata la ventana de su estudio y prolonga las formas de la lechuga, y entonces se convierte la pintura en puro artificio. ¿Por qué? Porque esto no puede existir en la realidad, porque esta composición nunca la vamos a ver, nunca no la vamos a topar con nada. Y a partir de eso, ya entonces empezamos a ver de otra forma todo lo que aporta el barroco. Tatiana Montoya, con esta luna, ¿qué es lo que está experimentando? Algo que no podemos tener y que no vamos a tener nunca, por lo menos nosotros en esta generación, y que espero que ninguna generación lo tenga. Experimentar la textura real de la luna. Experimentar esa tierra, experimentar esas rocas, experimentar los golpes que ha recibido por los asteroides y por todo el movimiento que tiene el universo. Entonces ella imagina cómo debe ser esa textura, imagina todo eso y lo lleva a una mezcla complejísima que hace de polímeros y de arenas y de capa sobre capa. Esta es una pieza muy pesada y es una pieza muy gruesa, para que pueda dar esto y pueda hacer de la imaginación, que eso también hace el arte, utiliza la imaginación para generarnos una experiencia. ¿Y qué va a hacer esa experiencia? Aportarnos en nuestra explicación de la realidad. Porque si algo tenemos los seres humanos, es que todo el tiempo estamos buscando explicaciones para la realidad, porque hasta ahorita no sabemos, no entendemos claramente por qué estamos aquí. La maestra Virginia Chévez hace esta pintura abstracta para darnos a la luna. La luna de ella es la luna de sus propios pensamientos, y hace algo que no se ve. La primera capa de este cuadro son puras hojas de su cuaderno, donde ella escribe sus poemas y escribe distintos pensamientos y cosas que ella va recolectando en relación justamente a la soledad que convoca con la luna. Y entonces en ese proceso de soledad nos da los colores que te acompañan cuando estás solo, los colores que te acompañan en esa mente, y va haciendo capa sobre capa de óleo en un trabajo muy delicado para cubrir todos esos poemas y darle un alma a la pintura, un alma que no va a ver nadie, que no va a disfrutar nadie, que nadie se va a enterar, pero que a ella como artista le va a dar satisfacción. Y esa es una parte del arte muy importante. El arte, al primero que debe de satisfacer es al artista. Muchas veces nosotros decimos, oye, ya el cuadro está así, y el artista dice, no,
no me gusta y lo voy a volver a hacer. Y frente a eso no hay discusión, porque a la primera persona que debe de satisfacer es al artista. ¿Saben por qué? Porque si no, el artista se siente traicionado. Y crear mintiéndose a sí mismo siempre va a arrojar una obra mentirosa. Eso no se puede hacer. Y no se puede engañar al público con una obra que no dice nada. Entonces, a la primera persona que debe satisfacer es al artista, y es lo que ella hace. Se queda satisfecha dejando ahí sus poemas, aunque no los veamos, aunque nunca sepamos qué dicen. Pero para ella eso es lo que le da alma a su obra. Y aquí, en esta pared, tenemos dos formas de contraponer la soledad. Luisa de Noriega nos da una luna que se oculta, la luna que no quiere ser mirada, la luna que sale a través de las nubes y que se queda ahí y que nunca sabemos ni si fue un cuarto menguante o si tal vez cuando es luna llena lo alcanzamos a ver por el enorme reflector que nos ilumina y porque cambia nuestro carácter, porque la luna llena, la verdad, a todos nos posee. Y entonces hace esa luna que se oculta y hace todas las pinceladas que fugan esa visión, como la luz, como las nubes, como el viento, como la lluvia, lo que puede suceder, porque estamos expuestos a esos elementos de la naturaleza de la que formamos parte. Y Joaquín Flores nos da un sol aplastante, terriblemente solo. El sol que ilumina esa tumba clandestina que nadie ha vuelto a ver y que nadie va a volver a visitar. México es un país de tumbas. Tenemos estos recordatorios constantemente, en todos lados. Tenemos esa necesidad que es única, yo creo que en el mundo, de recordar dónde exactamente murió alguien. Sabemos que no lo podemos enterrar ahí, y entonces vemos cruces en las calles, vemos cruces en un semáforo, vemos cruces en medio de la carretera, y sabemos que ahí alguien dejó de existir. Es un simple decirle, sabemos que fue aquí, nada más. Y hace ese recordatorio que recibe la única compañía del sol aplastante de Ecatepec, la única compañía de esa tierra árida, esa tierra que no da nada, esa tierra que nada más está esperando ser invadida o por una fábrica o por una carretera, esa tierra que está ahí sola y recibe nada más la aplastante presencia del sol. Fue un sol que sorprendió, un sol que no esperábamos. Seguimos por acá. El joven pintor López Galván de Jalisco reúne ese fenómeno del que hablábamos al inicio, ese fenómeno de cómo nos consume el tiempo. Y entonces el personaje está siendo consumido por el tiempo. Eso es lo que sucede con esa persecución que tenemos, que decimos, el tiempo no me alcanza. ¿Cómo no nos va a alcanzar el tiempo? Si el tiempo está ahí, no nos necesita. El tiempo va a suceder, hagamos o no hagamos, vivamos o no vivamos, estemos aquí o no estemos. El tiempo va a continuar con ese proceso interminable. Y entonces el personaje, que además es un autorretrato, se ve aplastado por ese tiempo. Y es el sol que está en el centro de este universo como lo planteaban en el Renacimiento Kepler y todos esos grandes astrónomos y filósofos además, porque antes la filosofía estaba imbuida en todas las ciencias, no teníamos esta separación que simplemente volvió casi ajena a una disciplina con la otra. Y entonces lo ubica dentro de ese universo, y está aquí el gran maquinista, ese ser que desconocemos,
y que está dándole vuelta interminablemente al mismo ciclo que nosotros los seres humanos hemos dividido, cuantificado y organizado. ¿Para qué? Para darle sentido a nuestra existencia. Si los seres humanos no hubiésemos organizado el tiempo, no tendría sentido nuestra existencia. ¿Por qué? Porque no tendría dirección. Hicimos una cosa formidable a los seres humanos. Dijimos, con una intuición, el futuro está allá y el pasado está acá. Tenemos esa intuición simple, que hay una manera de regresar, y que es el pasado, y que hay una manera de ir, que es el futuro. Y eso lo organizamos, ¿por qué? Porque organizamos también la relación de la oscuridad con la luz, como ese proceso en el que tenía que pasar. Entonces, al organizar ese tiempo, al mismo tiempo organizamos nuestra existencia, porque era lo que queríamos hacer, organizarla en ciclos, para que pudiera tener una dirección, para que pudiera ir hacia algún lado. Y es lo que está haciendo López Galván con su cuadro, diciendo, ese ciclo es interminable y alguien lo mueve. Alguien está dando constantemente trabajo a esa manivela. La maestra Marisela de la Toba de Monterrey nos trae esa luna que enloquece a los marinos, esa luna que hacía que le tuviéramos miedo al mar, que nos traía leyendas de otro lado, esa luna que en la Odisea decíamos, no los escuchen, si no, no vamos a llegar a ningún lado. Y entonces esa luna está ahí esperando con todos estos peces alterar el mar y generar olas y hacer que las travesías fueran esa enorme aventura que ya no son, y que los marineros escucharan esos cantos. Es una luna de esos mitos. El maestro Monraz de Jalisco nos da el sol del erotismo, el sol que nos cambia la sensación hormonal, la sensación del cuerpo. Ustedes han sentido ese cambio dentro de ustedes, como no es lo mismo cuando están en la playa, cuando están en Acapulco, cuando están en cualquier lado que tenga esa temperatura y esa humedad, que estar en un lugar frío. Cambia por completo la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque somos sensibles al clima. Es parte de nuestros sentimientos. No somos ajenos a todo el movimiento de la naturaleza. Estamos imbuidos en la naturaleza misma. Entonces nos trae ese sol de calor aplastante, húmedo, provocador, que trae encuentros ocasionales, que nos saca esa naturaleza oculta que se detona cuando somos otras personas, generalmente en las vacaciones. Carolina Levi, con su luna, hace un homenaje a la pintura. Entonces, trae la visión macroscópica de la pincelada, de eso tan cercano al quehacer cotidiano del artista, que es revolver los pigmentos sobre la paleta, mezclarlos, darles la textura, darles la espesura necesaria para que se plasmen en el cuadro. Y como la luna está muy ligada a la creatividad, entonces lo trae a su propia pintura, a su propio proceso íntimo de estar trabajando continuamente en su obra. Y esa pintura, la pintura misma, se convierte en la luna, en ese centro lleno de movimiento sobre el que está girando todo, y le rodea de las texturas como en un universo, lo rodea del resto del color. El maestro Pedro Friedeberg hizo un Friedeberg. Entonces, lo trae de ese barroquismo que Friedeberg inventó, que es un barroquismo que lo significa él nada más, y que por eso es tan personal. O sea, nosotros podemos ver toda la obra que se generó durante la ruptura y nada se parece a lo que hizo Friedeberg, y hasta la fecha
vamos a una galería o lo que sea y lo de Pedro se ve de inmediato, porque esa excentricidad es parte de su existencia. Su casa es como sus cuadros, su personalidad es como sus cuadros. Entonces Pedro, con la comisión de esta obra, dijo: yo soy el sol. Él mismo era el sol, pero era este sol que vive encerrado en su castillo y lo llenó de todos los soles que puede ser él y todos los soles que pudo pintar. Un sol central que irradia, que ilumina todos los soles, y nos trajo el sol que es él. Él es el Rey Sol, Luis XIV, Huitzilopochtli y Apolo, los tres dioses solares, porque incluso Luis XIV se perpetuó en el poder toda la generación de los Borbones, porque además de que eran hijos de Dios, eran dioses en sí mismos. De hecho, cuando Luis XIV salía a la calle, que lo hacía en escasas ocasiones, una de ellas era su cumpleaños, toda la gente se formaba para ver si lo podían tocar, y les hacía un milagro. Los curaba, les generaba felicidad, algo, porque la gente estaba convencida que Luis XIV era un dios. Paola Celada es una luna de la feminidad también, pero es una luna que sabe convivir con su propio misterio y que sabe convivir con su propia soledad. Por eso es una luna que tiene dolor. Si ustedes se fijan, este collar lo tiene enterrado en el cuello. Lo enterró, lo dibujó que pareciera que estaba enterrado, que era un collar de acero que le estaba causando dolor. Y es un dibujo a gran formato. En la colección Milenio procuramos que haya trabajos de dibujo, porque el dibujo desde el Renacimiento se convirtió en una obra autónoma, y es muy conmovedor ver que pueda hacerse una obra de arte completa, una obra de arte total, con elementos tan simples como un lápiz, simplemente con eso, y con la dedicación de estar trabajando continuamente sobre la línea y generar con un lápiz sombras y generar luces. Es un trabajo, es un dibujo a gran formato, con aplicaciones de collage. Por eso tiene estas mariposas aquí encapsuladas, haciendo compañía a la soledad de esta luna. Ramsés de la Cruz, en esta obra, retoma una de las grandes obsesiones del ser humano: atrapar la luz. Atrapar la luz. Primero quisimos atrapar el fuego. ¿Por qué? Porque con el fuego nos dimos cuenta que podíamos hacer procesos químicos para alimentarnos de otra forma. Gracias al invento o descubrimiento del fuego, se pudo cocinar, y esos fueron los primeros pasos que dimos en la química. Entonces, después de atrapar al fuego, los seres humanos nos obsesionamos con atrapar la luz. Por eso en los castillos ustedes pueden ver una enorme cantidad de espejos, porque el espejo refleja la luz, y por eso los castillos están cubiertos de ventanas, porque necesitamos retener lo más posible la luz y que entrara por todos sitios, porque si no se ilumina, no teníamos las velas, que era completamente insuficiente. Entonces esa obsesión de retener la luz está muy ligada a retener el sol, porque nuestra fuente de luz principal es el sol mismo. Ramsés de la Cruz hace esta composición en la que retiene el sol, retiene a la luz, la retiene ahí en medio de la oscuridad, y entonces evoca cómo se ven las iglesias siempre oscuras y con esa tenue luz que las ilumina, y que no alcanzamos a cubrir ni las cúpulas y no alcanzamos a cubrir nada, para traer esa luz que nos permite estar más cerca de un contacto espiritual. Marcela de Querétaro trae a la luna
con unos colores distintos. Ella piensa en una luna sobre colores púrpuras. Y es un trabajo en encáustica. La encáustica es una pintura sobre cera que se va haciendo calentando la cera con un soplete y aplicándola con una espátula. Entonces el soplete de alguna forma es como una especie de mezclador, como un elemento mezclador dentro de la pintura. Se van haciendo con calor, son pinturas muy delicadas porque ustedes, como saben, cuando la cera se rompe no hay manera de volver a unirla, ni siquiera con otra cera. Entonces son obras muy frágiles. Y ella evoca las formas femeninas en este movimiento vertical y la relaciona con el movimiento de la luna en sus distintas fases y cómo va cambiando de posición y cómo se va oscureciendo e iluminando a sí misma. Y vamos a la pintura que tenemos a las espaldas. Esta es una pintura de Cristina Samsa. Es una luna del Armagedón. Es una luna del fin del mundo. Cristina Samsa nos trae el final de los tiempos y el final de las leyendas. Nos trae esa especulación de la que siempre hemos tenido los seres humanos sobre si este mundo va a terminarse o no, o si nosotros mismos estamos generando la decadencia de nuestra propia especie y de nuestra naturaleza, llevándola al punto de que un día se acabe todo esto. En esta pintura, ella lo que hace es darnos este sol, esta luna ya roja, la luna del Armagedón, como se cita en la Biblia, que es una luna roja, que ilumina y ya calienta, termina de calentar todo lo destruido, todo el abandono. Pueden ver ustedes que esto está sucediendo sobre una tierra estéril y un cráneo que simboliza todo eso que ha quedado ahí, todo eso que ha quedado muerto después del Armagedón. Y entonces, como Cristina es coleccionista de insectos y está obsesionada con el mecanismo de los insectos, que es un mecanismo perfecto, y además con el mecanismo de supervivencia de los insectos. Como ustedes saben, de los seres que van a sobrevivir, cuando se acaben las radiaciones y nos acabemos con todo, los insectos son los que tienen más probabilidades de vivir. Por eso es tan peligroso que con los insecticidas y con todas esas cosas que estamos utilizando ahorita para los cultivos, matemos a los insectos y matemos a las abejas, porque estamos matando un proceso de evolución y un proceso de un ecosistema que puede sobrevivir y que puede ayudar en un momento dado a que la misma naturaleza se reproduzca. Y entonces, por eso pinta estos insectos que están copulando y que ya sobrevivieron al Armagedón y están a punto de generar nueva vida en la Tierra. El maestro Carlos Cortés pinta distintas leyendas y distintas historias en la decadencia masculina, además, también. Entonces, hace una mezcla muy interesante de las tentaciones de San Antonio, las tentaciones de San Antonio, y por eso él está cayendo, y tiene aquí a las tres tentaciones, y además la elección de París. París tiene que elegir, y dicen que es una manzana de oro, pero dicen los españoles, la forma que la tienen documentada, que no es una manzana de oro, que es una gran naranja, que es una mandarina, que por eso es dorada. Y entonces tiene aquí el fruto de esa elección y él lo pone en una granada. Dice, él tiene que elegir y se lo tiene que dar a alguna de ellas. Y viene cayendo él, es un autorretrato, viene cayendo al inframundo, perseguido por sus tentaciones, torturado por sus tentaciones y además con el miedo que da a elegir. Yo creo que si algo cuesta en la vida es elegir, porque elegir es desechar. La maestra Generali lo que trae esta luna, que es la luna del viaje.
Manuela Generali emigró de Italia a Argentina y de Argentina a México. Todo ese viaje, todo ese enorme periplo que hizo desde muy jovencita, lo hizo en barco. Y ella lo que recuerda más claramente de ese viaje es que siempre el barco estaba iluminado por la luna en un solo flanco, en un solo lado, y que llegaba la noche y que el barco seguía navegando, seguía su trayectoria y la luz de la luna iba acompañando todo el tiempo. Cuando entonces le hablé de la pintura, le hablé de que tenía que pensar en la luna, ella pintó en esta luna que la acompañó durante todo su trayecto hasta que llegó a México y hizo aquí toda su carrera artística. Román Miranda es un espléndido dibujante, tal vez de los mejores dibujantes contemporáneos que tenemos ahorita en México. Román Miranda también nos hace un sol de la decadencia, nos hace un sol que está muriendo y lo encarna en el cuerpo de este hombre, que como ustedes pueden ver, la posición está en los estertores de la muerte. Este es un cuadro pintado, dibujado, es un dibujo del natural. Eso significa que lo hizo con un modelo y lo hizo con el modelo posando. O sea, no es un trabajo de sesión fotográfica posterior al cuadro, sino que el modelo se queda ahí y se queda posando hasta que el artista le dice descansa. Y otra vez, entonces contrató un actor, ensayaron como en un trabajo digamos de dirección de teatro, ensayaron distintas posiciones que recordaran a la muerte del sol, y ya que llegaron a esta posición, entonces él, con enorme abuso, porque así son muchos pintores, le dijo, no te muevas, esa es la ejecución. Y lo dejó ahí. Y además le obligó, ese es el artificio del arte, a repetirla todos los días hasta que terminó el libro. La maestra Lisette Arditi crea un paisaje fantástico inspirado en dos naturalezas totalmente distintas y distantes. Pero volvamos a hablar del tiempo. Si estamos frente a la eternidad, pues el tiempo es nada. Por eso es absurdo cuando dicen arte contemporáneo. ¿Contemporáneo qué? Vivimos en la eternidad. O sea, ¿contemporáneo en dónde? Lo único que tenemos es el presente. Es el único momento del que estamos conscientes. El futuro es una especulación, el pasado ya no existe. Ya, lo que dijimos, vivimos allá, ya no existe. Ya se evaporó, seguramente ya hasta se les olvidó. Hacen muy bien, así vuelven a ver la exposición. Pero ya no existe. Y tampoco existe lo que vamos a ver más adelante, porque no sabemos qué va a suceder. Entonces, trae dos paisajes completamente distantes y distintos. El que tiene Leonardo atrás de la Virgen de las Rocas, que yo creo que Leonardo es uno de los mejores paisajistas que ha dado la historia del arte, porque inventó esos paisajes fantasmagóricos que pone atrás de sus retratos. Miren, olvídense de la Mona Lisa, vean el paisaje que hay atrás de la Mona Lisa, es prodigioso. Olvídense de la Virgen de las Rocas, que bueno, es sublime, pero vean el paisaje que hay atrás de la Virgen de las Rocas. Es como decía Leonardo, el arte es cosa mental. Es cierto, el arte es una elucubración mental, es un artificio, es una intransigencia del ser humano. Escuchen, ¿qué es la música? La música es anómala al ruido. Nosotros podemos estar en el lugar más ruidoso y si escuchamos música, nos llama la atención, decimos, ¿de dónde viene eso? Y más aún, cuando es música bella, nos detenemos. Y cuando es música que nos recuerda algo, tenemos la memoria. Eso nada más no sucede con la música. ¿Qué es la danza? La danza es una intransigencia, es una anomalía del movimiento. Nosotros todo el tiempo nos movemos. ¿Por qué? Porque eso es el tiempo es cambio. Nos movemos.
nos movemos para estar de acá para allá, ya pasó el tiempo, ya hubo un cambio. Y la danza que dice, no, muévete de otra forma. Y muévete además, ¿para qué? Para nada, para algo inútil. Eso es bellísimo. Nos movemos para caminar, para ir al súper, para ir a la escuela, para ir al trabajo, para ir al coche. Y además ahorita que todos somos sedentarios nos dicen, por favor caminen. ¿Y qué sucede? Que llega Pina Bausch y dice, no, camina de otra forma. Y estás caminando para bailar, para no ir a ningún sitio, para que el baile transcurra en el tiempo. ¿Por qué? Porque esas son las artes interpretativas. La música, el teatro y la danza transcurren en el tiempo. Exactamente, son acción. Eso es, son verbo. Entonces, Lisette Arditi, decíamos, trae el paisaje de Leonardo y el paisaje del Teposteco, porque ella vive en el Teposteco. Y entonces nos da esa luna, que es este rayo que está ahí. ¿Y cuál es la función de toda la luna ahí, con ese leve rayo? Generar a la luz que le dé misterio al paisaje, nada más. Philippe Lagarde firmó este cuadro cuando cumplió 91 años. Es la última pintura de Philippe Lagarde. Y se pintó ahí como sol. Y le digo, Philippe, ¿y qué haces ahí? Sonriendo de sol y se viendo a mis amigos. Eso quisiera hacer yo. Ser un sol y que viera a mis amigos y que viera a toda la gente hablar. Me gustaría ser un sol para escuchar a la gente lo que dice. Y entonces hace este sol que ilumina y que trae esos colores y que trae esos rostros. Philippe proviene de esa generación de la ruptura, de esa generación que trajo de nuevo el arte brut y murió después de hacer esa pintura. La maestra Tania Kohn nos da una luna solitaria sobre el océano y también es una luna de viaje. Es la luna del viaje que emprendió Tania Kohn para venir a México y crear aquí. Es muy interesante poder traer a los pintores que vienen de otras partes del mundo y vienen a crear a México. ¿Por qué? Porque se enriquece nuestra cultura con esos pintores. Se enriquece la cultura cuando viene alguien de fuera y dedica su vida a darnos algo en este país, porque este país lo recibe. Entonces, gracias a que nosotros hemos recibido muy bien al arte de otros artistas, de otros lugares, tenemos aquí como nuestras grandes pintoras a Frida Kahlo, a Remedios Varo y a Leonora Carrington, Matías Guedes, Juan O'Gorman. ¿Cuántos nombres que significan ya como parte de nuestra esencia mexicana que vinieron de otra parte, que vinieron de otros países? Los padres de Frida Kahlo son húngaros. Entonces, gracias a que nosotros tenemos ese país que recibe a esos artistas, nuestra obra se ha enriquecido enormemente. Y Tania Kohn llegó así, como llegó Manuela Generali, como lo verán en la última pieza de Darío Ortiz, Tatiana Montoya, están creando aquí. Y creo que eso es muy valioso, que nosotros podamos enriquecernos con el conocimiento y la generosidad de otros artistas. Y nos vamos a esta última pintura que tenemos en la final de la sala, que entonces retoma, sintetiza y reúne todo este planteamiento acerca del arquetipo masculino, de todo el cuestionamiento que hubo de parte de los hombres, que me pareció muy interesante, y que las mujeres respondieron con una reafirmación total en su feminidad. ¿Qué hace Darío Ortiz? Darío Ortiz reúne toda la crisis masculina y la reúne en una pintura que además tiene la luz del sol. Está Darío Ortiz en un autorretrato ahí al fondo. La pintura del fondo, esta que ven ahí, es Beatriz y los viejos, que es una leyenda bíblica que han retomado muchísimos artistas. Rubens, por ejemplo, tiene dos versiones de las más bellas que hay en la historia del arte.
fue una anécdota muy recurrida en la historia del arte hasta que el arte se socializó y se convirtió en una ONG. Y entonces ya todos los temas son ONGeros. Y por eso esta exposición, por eso habló de los arquetipos, de la forma en que lo habló. Si esta fuera una exposición de arte VIP, video, instalación, performance, entonces ¿cómo estaría el arquetipo femenino? Con botes de limpiadores, una cubeta, muñecas, variedad de tiliches que podrían llevar al bote de la basura terminando la exposición. ¿Y el arquetipo masculino cómo estaría? Tienen media oportunidad de adivinar, con luchadores de plástico. Entonces, o con el volante de un coche, porque pues los hombres nos gusta manejar, ¿no? O sea, con un razonamiento así de elemental, pero como es una exposición de pintura, entonces, ¿qué sucedió? Que hubo libertad para la imaginación. ¿Y qué sucedió además? Que cada quien tuvo que demostrar su capacidad, su maestría, su conocimiento, y lo peor que puede hacer un artista, lo más duro, mostrarse a sí mismo a través de la obra. ¿Por qué? Porque nadie se muestra a sí mismo llevando su ropa interior y colgándola de un gancho y diciendo que ese es el arquetipo femenino. Y yo las obras que les estoy mencionando no las estoy inventando, o sea, las hemos visto en los museos. No, hacen un cuadro así, donde el pintor pinta su estudio y se dice a sí mismo: soy un viejo decadente, con una mujer joven que tiene una epifanía, un mensaje que no alcanzo a entender. Y lo dice 2 veces con un cuadro de Beatriz y los viejos, que es una joven que está siendo a la que unos viejos tratan de seducir y la asustan y la sorprenden cuando está desnuda bañándose. Y entonces dice Darío Ortiz, con todo atrevimiento: soy ese viejo que tal vez está asustando a su joven amante y que está en plena decadencia, y ella está iniciando su vida, ella está iniciando su existencia, y la que está iluminada por el sol, la que está iluminada por ese nuevo día, por ese amanecer que está entrando en esta ventana, después ahí está la cama, él desconoce por completo, y es la mujer la que está por iniciar, mientras que el hombre está terminando. Y lo hace además con otro canon de la pintura, que es la sombra, lo que termina, la luz, lo que inicia. Y como en todas las parejas, dicen los orientales, están juntos y no saben lo que piensa el otro. Y están juntos y él no sabe que ella está teniendo una anunciación, una epifanía. Es el inicio del final de una historia. Vamos a la sala de fotografías. Periódicos intervenidos. La colección Milenio, desde que inició, ha tenido, digamos, como un ritual que cuando realizo las entrevistas para todos los pintores, el proceso es que la obra se comisiona y después vamos con el equipo de Milenio Televisión y Milenio Diario a hacer las entrevistas. Mis compañeros que ven aquí de Milenio Diario nos han acompañado así literalmente por todo México a grabar toda clase de estudios. Hemos estado desde estudios pequeñitos donde apenas se cabe la cámara hasta estudios grandes, estudios en Mérida, en Veracruz, en Monterrey, en Tijuana, hemos estado en todas partes. Entonces tenemos un ritual que al final de la grabación les damos el periódico del día, de ese día que estamos ahí,
y los artistas en vivo pintan sobre el periódico mientras nosotros lo documentamos con nuestras cámaras. Eso genera un testimonio muy bello, porque la fecha del periódico es la fecha en que se grabó la entrevista, lo cual queda como un documento que con la historia va a ser muy interesante, con la posteridad, no sé, dentro de 50 años, porque pues estos periódicos están encapsulados y están con un tratamiento para que no se deterioren, pues la gente va a poder seguir viendo las fechas de cuándo fueron pintados. Y además, mis compañeros de Milenio Diario, mis compañeros fotógrafos, toman estas fotografías. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? Porque estamos rescatando aquí el retrato fotográfico, que eso es muy importante. La diferencia entre una fotografía de publicidad y un retrato fotográfico es muy simple. La publicidad, aunque fotografía un ser humano, alguien con su coche o alguien en su casa o alguien en un escritorio, o esas fotografías hiper absurdas que publican los cambios de alguien gritando de alegría como que tomó una sustancia ilegal. Entonces, aunque fotografíen ese ser humano, no es un retrato, está fotografiando un producto. El retrato fotográfico sí retrata a un ser humano, más aún, retrata un personaje. Retrata el personaje que ha creado ese artista, el personaje que han construido con su vida. ¿Por qué? Porque el trabajo nos cambia la cara. El trabajo nos da una anatomía distinta. El dolor, el sufrimiento, lo que hay que pasar, el conocimiento, el gozo, conforma nuestro rostro. Y ustedes pueden ver el rostro de quien pintó el cuadro por primera vez, porque generalmente vamos a un museo y no tenemos ni idea de quién hizo las obras, no tenemos ni idea de qué edad tienen, no tenemos idea de su apariencia, no tenemos idea de nada. Pero aquí es muy interesante que vean que es más que la gente se parece a su cuadro. Y van a ver cómo Pedro Friedeberg se puso una máscara para hacerse el retrato, y cómo los artistas se parecen a su obra y están dentro de sus estudios. Si ven, por ejemplo, Cantú, parece que lo sacaron del cuadro. O sea, parece parte de la pintura. Y es porque de verdad, o sea, hay una relación muy íntima. Vean, por ejemplo, a Philippe Bragard y su autorretrato. Philippe, que dijo que él era el sol. Digan si no es idéntico. La actitud, la sonrisa, es completamente consecuente con su pintura. Entonces, hay esa relación íntima que no sabemos cómo se da. Si Lisette Arditi está pensando en una luna que apenas se asoma, ahí está Lisette con su luna en su jardín en el Teposteco. Hay esa relación, se parecen, tienen un sentido que los une. ¿Por qué? Porque la obra es parte del ADN, es parte de la esencia. Por eso les dije que había sinceridad en la obra. Si no, el artista no puede mentir o no debe mentir. Entonces, los periódicos hablan de otro proceso artístico muy interesante, que es la improvisación. ¿Qué es la improvisación? La improvisación no es una ocurrencia, la improvisación no es una chiripa, la improvisación no es eso. La improvisación significa miles de dibujos atrás. La improvisación significa dominio del oficio. Alguien, un cantante de ópera, puede improvisar y cantar en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque domina ese órgano maravilloso que es la voz humana. Porque domina su control, domina su peso, se sabe las canciones, domina sus emociones. Y eso nada más se logra con años de trabajo, con años de esfuerzo, con años de perder, de equivocarse, de fracasar. Porque el arte está para fracasar, el arte no está para el éxito. El éxito es otra cosa, el éxito es una obsesión del neoliberalismo, es algo con lo que nos han enfermado para que nos convirtamos en máquinas de trabajar. Nosotros lo que necesitamos en esta existencia es trabajar para conocernos, para generar otro tipo de satisfacciones con nosotros mismos.
Entonces, aquí en estos periódicos pueden ver la improvisación, esa improvisación que se consigue exclusivamente con el oficio, con el repetir. El repetir era lo que decía Miguel Ángel cuando le decían, ¿cómo logro lo que tú haces? Les contestaba, laborare, laborare, laborare. O sea, trabaja, trabaja, no hay más. Y es lo que pueden ver aquí. Entonces, atrás de ustedes, por ejemplo, allá, está Paola Celada con una mariposa de las que tiene su propio cuadro. Es una mariposa de las que ustedes acaban de ver en el cuadro. ¿Con permiso? Es una de las mariposas que acaban de ver en el cuadro. Y entonces improvisa y hace esta rosa, la llena de rayos, y trae de nuevo a sus mariposas, las mariposas que le hacen compañía en esa soledad, a ese dibujo de gran formato que acabamos de ver. Es improvisación. Antonio Charón, que nos pintó a su niña recién nacida con su esposa, es ese pintor jovencísimo, y entonces también improvisa y puede pintar en este momento y trae los colores y trae las sombras y entrega el trabajo con toda seguridad. Virginia Chévez, que alimentó su obra con poemas y capa sobre capa, vuelve a hacer el mismo trabajo, lo hace a los ojos del público, y entonces le pone una capa de hoja de oro, le pone las capas de pintura, no tiene límites para hacerlo. ¿Por qué? Porque la improvisación es generosidad inesperada, es algo que no pedimos, es algo que no sabíamos que iba a suceder. Y entonces lo hace ahí, podemos conocer su estudio, el orden en el que tiene los pigmentos. Por allá está, por ejemplo, la fotografía de Laura Ray, con un estudio obsesivamente arreglado, obsesivamente ordenado, que eso es muy bello. Ver cómo el estudio, el taller, es una pequeña fábrica de la que sale constantemente obra, salen cosas. Y es una fábrica que guarda como una recámara privada frustraciones, que guarda errores, que guarda fallos y que guarda muchísimas alegrías. Eso es el arte. El arte es dar eso. No es especulación retórica, no es un concepto que no tiene nada que ver con la obra y que no nos demuestra nada. No, el arte es antes que nada una experiencia que podemos compartir, una experiencia que nos va a aportar una memoria y una experiencia que nos va a ayudar a significar la realidad. Los seres humanos inventamos una herramienta formidable, inventamos algo completamente artificial, algo completamente improbable, algo completamente fantástico, para explicar la realidad y explicarla desde su cotidianidad más elemental. Explicar por qué bebemos agua, explicar por qué queremos a una persona, explicar por qué nos gusta el sol o por qué nos gusta la luna, explicar esas cosas, por lo menos darles un sentido. Les agradezco mucho que hayan venido a ver Luna Sol Dualidad de la colección Milenio. Gracias por su tiempo, por su generosidad, por su orden. Soy Avelina Lesper. Hasta pronto.